¿Qué tal, Juan? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Bien. muy bien. Bueno, ya sabes, quiero que me cuentes. Bien. Que me cuentes, ¿sí? Un poco esto. Primero vos sos profesora de historia. Profesora de historia. ¿A punto de Sí. ser licenciada también? También, a punto. ¿Qué falta? La tesis. La tesis. Paliar ahí algunas cuestiones, pero me egresé este año de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, aquí nuevamente el 9 de julio. Muy bien. ¿Especializada en algo? No por el momento, siempre una vez que uno se recibe, ahora estoy por el camino un poco de la educación, pero siempre viendo las cuestiones historiográficas para ver hoy en día también estas cuestiones, por ejemplo. Bueno, hay mucho también, más allá de lo que es la parte de docencia, está lo que es el análisis internacional, ¿no? El análisis del tablero internacional. Ni hablar, o sea, dentro de lo que es el campo de la historia no solamente uno se queda con lo que es la educación o con lo que pasa acá en Argentina, o sea, el campo es muy abierto y por eso mismo también lo que es este título universitario o lo que es la carrera en sí misma nos permite también profundizar e investigar sobre estos temas, ¿no? Bueno, quiero que nos expliques a todos, pues yo también quiero, la otra vez con tu explicación en la radio me quedé, dije, pero qué precisa y qué simpleza, de alguna manera, para explicar algo tan complejo, para que lo podamos entender todos, porque Bien. si alguien te pregunta cuál es el conflicto, Claro. y no sé, puede ser porque es territorial, pero está la Franja de Gaza, y los palestinos, y qué Hamás, y cómo es eso, y qué papel juega Estados Unidos, y por qué están ahí, Bien. Israel, bueno, todo eso me gustaría escucharte. Bien, la realidad es que muchas veces cuando hablamos de Medio Oriente se piensa en que siempre es de guerra, siempre es de bombardeo, siempre como que toda la vida y toda la historia se basa en un conflicto. Y la realidad es que no hay que quedarnos en ese encasillamiento simplista de un estereotipo de Medio Oriente o países que corresponden a ese espacio geográfico como que están en guerra y en disputa. Por ahí me parece que es un poco interesante cómo la historia en este caso juega un rol importante en la capacidad que tiene en volver al tiempo atrás para poder entender los acontecimientos del presente, porque sin esa historia no entenderíamos nuestro presente actual. Y la realidad es que para entender qué es lo que sucede hoy en día, primero y principal tenemos que volver a muchos siglos atrás, pero para comprender este acontecimiento reciente podemos volver a lo que fue fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde en Europa había como una corriente antisemita ya circulando por aquella zona. Para aquellos que quizá recién se prenden, el antisemitismo es el odio hacia los judíos, ¿no? Ese odio que se va a ir propagando cada vez más, que va a ser en el devenir posterior de la Primera Guerra Mundial, pero que va a ser una gran expulsión en la Segunda Guerra Mundial con lo que fue la Alemania nazi. ¿Ese odio marcado por qué? Ese odio marcado por... ¿Dónde nace eso? Tiene que ver con cuestiones religiosas, básicamente, en donde en un primer punto tenemos que pensar en cómo la religión, la Biblia y demás, muchas veces, ya sea de una religión o de otra, profesan ciertas cuestiones con respecto a cómo se evidencia esa religión. En cierto sentido, en lo que será la posterioridad, por ejemplo, dentro de lo que es la Alemania nazi, los estereotipos, esa imagen que se quiere mostrar de lo que es el dinero o el afán de lucro quizás, son como imágenes que se han querido imponer, pero el judío como algo malo viene de aquella época, como algo que se quería imponer, como una cuestión de imperialista, de nación en sí mismo. Y la realidad es que había que hacer algo para que eso de alguna manera no siguiera estando. Iba a comenzar una ideología nacionalista que se llama sionismo, que quizá hoy en día se ha escuchado mucho hablar. Ese sionismo quería establecer la creación de un Estado de Israel. Y esa creación del Estado de Israel, el lugar geográfico que de alguna manera se pensaba que iba a ser estratégico, iba a ser Palestina. El motivo, porque en algunos escritos bíblicos y de tiempo atrás, de muchos siglos, se pensaba como una tierra sagrada, como que allí podía haber un Estado judío. Obviamente que para que eso sucediera, tuvo que finalizar la Primera Guerra Mundial, en donde en esa zona se encontraba el Imperio Otomano. Se disgrega, se termina el imperio y esa zona va a ser controlada por el Imperio Británico. Y bueno, allí va a ser de alguna manera Gran Bretaña quien va a impulsar, después de lo que va a ser el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, en 1947, a través de una conferencia general de la ONU, tanto Gran Bretaña, el Imperio Británico como Estados Unidos van a de alguna manera ver a Palestina como un lugar beneficioso para la creación del Estado de Israel.
La cumbre se hace en 1947 y la creación del Estado de Israel en 1948. Algo que obviamente los palestinos en ese lugar no estaban a favor, porque es como si hoy en día vemos que en nuestro territorio nos quieren imponer básicamente o cortarlo a la mitad, este territorio es para vos y este es para vos, ¿no? Entonces fue eso lo que se hizo. Palestina fue dividido en dos, una parte de ese territorio musulmana y otra parte, árabe mejor dicho, y otra parte judía, ¿no? Mayoritariamente ese territorio había personas judías. Esto obviamente que va a causar algo muy, muy malo en la sociedad, porque se va a producir como un éxodo, o sea, un desplazamiento de esas personas que vivían ahí, que eran palestinas, llamado dentro de lo que es la historia como la Nakba. Lo encuentran en Google con Nakba con K, por ejemplo. Lo que sucedió ese día fue que personas que vivían en ese territorio palestino tuvieron que emigrar, irse millones y millones de personas a otro lugar, a otros territorios. A donde pudieran. A donde pudieran. Países limítrofes que quizá le pudieran dar un pasaporte, pero no todos se lo daban. Y la realidad que fue muy complejo, porque hoy en día esa historia que a veces decimos, bueno, la historia es algo que no nos interesa, esa historia reciente sigue teniendo secuelas en este presente, primero y principal porque tenemos testigos. Hay testigos, hay personas que pueden darnos su testimonio, que eso es lo rico quizá de lo que es la historia reciente, en donde hay personas que vivieron eso que pueden contarnos hoy en día lo que pasaron. Y son esas personas que todavía siguen sin poder volver a Palestina a reclamar su tierra, su territorio, su casa, ¿no? Y fíjate que fue algo que pasó hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, una vez creado este Estado de Israel en el 48, se produce ese éxodo al poco tiempo, y desde allí en adelante comienza algo que va a cambiar y va a proceder a hacer un antes y un después dentro de lo que es la historia de Palestina en sí mismo. La realidad que va a haber muchos enfrentamientos, hay algunas guerras llamadas de los 6 días, donde se enfrentan israelíes con egipcios, todo por esta cuestión geopolítica y estratégica de lo que es el lugar en sí mismo, ¿no? Y la realidad que todo eso que sucedió, se preguntarán, bueno, ¿y por qué la guerra, no? ¿Por qué Gaza? ¿Qué tiene que ver todo esto? La realidad es que muchas veces prendemos la tele y vemos que hablan de Palestina, que hablan de la Franja de Gaza o de Cisjordania. Para que la gente se dé una idea, Palestina es como si fuese toda una franja así disforme, en donde está dividida en dos. Hacia la izquierda se encuentra Cisjordania y hacia la derecha se encuentra lo que sería la Franja de Gaza. Cisjordania tiene de alguna manera una forma de gobernarse muy diferente a lo que es la Franja de Gaza, ¿no? Primero y principal porque reconoce a Israel como un Estado. Eso es algo primordial. Al mismo tiempo tiene un gobierno a partir del cual se llama el Partido Autonomista Nacional Palestino, en donde reconocen, primeramente dicho, a Israel, y al mismo tiempo son de alguna manera personas que, obviamente, Palestina no tiene un Estado como tal, y se complejiza esa idea de poder llevar a cabo una política cuando en la Franja de Gaza sucede algo totalmente diferente. Un territorio de aproximadamente 48, 50 kilómetros, muy escueto, muy angosto, en donde hoy en día es muy pequeño, se lo compara a veces con algún partido de la provincia de Buenos Aires, viven aproximadamente entre 2 y 2,5 millones de personas. Allí, en este momento, se encuentra liderado por el Hamas, este grupo terrorista islámico que se está encargando hoy en día de hacer y cometer las atrocidades y los crímenes que están haciendo a la sociedad misma de Palestina y también a israelíes y a civiles que se encontraban allí. Entonces, en ese territorio tenemos esa división. Palestina, Cisjordania, gobernada básicamente por un gobierno, un partido, y la Franja de Gaza por otro, que son estos terroristas. Lo que se denomina la Autoridad Palestina, eso es Cisjordania. Exactamente. Autoridad Palestina, que de alguna manera tienen esto de reconocer a Israel como un Estado, diferente al Hamas que no. ¿Y cómo se da eso? Básicamente fue que hace un tiempo atrás, 1993 más o menos, la Franja de Gaza había sido controlado por Israel. ¿Qué sucede? Allí de alguna manera se congrega una situación un poco turbulenta entre, bueno, a quién le pertenece y a quién no, en donde se van de alguna manera a imponer estos grupos, básicamente que de alguna manera no querían que Israel gobernara la Franja de Gaza.
se imponen, afirman que, bueno, esto no te pertenece, y lo que va a hacer Israel es contraatacar esa situación ampliando las fronteras que la ONU no había demarcado como en ese territorio, sacando recursos naturales, agua, suministros de gas, energéticos. Por eso mismo esa situación, hoy en día las personas que viven en Gaza dicen que es como una cárcel a cielo abierto, no pueden salir de ahí, no tienen suministros de agua, de comida, ni de nada de lo que se puedan atribuir, y la realidad es que es una situación compleja porque es una de las crisis humanitarias más grandes, y la realidad es que este comentario simplista de a quien una persona puede estar a favor o en contra de uno o de otro, y la realidad es que no hay que caer quizá en ese argumento, en esa simplicidad, porque es mucho más complejo. Estamos hablando de personas, de vidas humanas, y al mismo tiempo uno puede ir y profesar a favor de la creación de un Estado palestino, que hoy en día no lo tienen, y estar a favor de eso no significa que vos estás a favor de Hamas, porque es algo diferenciado. La gente palestina no se... Ni en contra de Israel. Exactamente, y no se encuentran como a favor de ese régimen islamista, terrorista, porque la palabra lo dice, causan terror en la sociedad. Son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Estar a favor de la creación de un Estado palestino no significa estar a favor de Hamas, para nada. Y al mismo tiempo, personas en Israel afirman y están en contra de los bombardeos que se están realizando en Palestina o de los crímenes que ha cometido Israel desde lo que fue la creación de su propio Estado. Hubo en esta historia, como vos decís, desde el 48, 47-48, la creación del Estado de Israel hasta hoy, estos días, hubo distintos hitos. No todo fue conflicto, hubo muchos momentos en los cuales parecía que la situación se solucionaba, sí, ¿no? Internacionalmente. Recuerdo allá en los 90... Clinton con Arafat y no me acuerdo cómo se llamaba el representante israelí, con los acuerdos, ¿no eran los acuerdos de Camp David? Sí. De alguna manera. Y la realidad es que también Pero todo eso que parecía como que decir, bueno, sí, se llegó a un punto de acuerdo, de alguna manera, para desarrollar un proyecto en el cual Israel puede estar ahí, pero también los palestinos tuvieran su lugar. Pero siempre parece que hay algo, ¿no? Siempre parece algo que lo detona. Exacto. Incluso los analistas políticos afirman de que, primero y principal, es un poco complejo y difícil de que el Hamas, este grupo terrorista, de alguna manera pueda hacer un control efectivo y establecer esa destrucción que ellos quieren hacer, que profesan y que siguen en los lineamientos del Corán al mismo tiempo, del Estado de Israel. Es complicado primero y principal porque ellos son un grupo, ¿no? Es un grupo que, si bien han podido lanzar misiles, ingresar por aire, por agua y por tierra, no tienen quizá ese sostén armamentístico como quizás sí pudiera sostenerlo para sostener un conflicto a largo plazo. Exactamente. Diferente sería quizás si Irán pudiera, que es uno de los países que quizá apoya esa causa, estar o ingresar a favor de lo que es esta compleja situación a favor del Hamas, ¿no? Ahí estaríamos hablando de otra cosa, porque también está un poco en cuestión cuál es la capacidad de armamento nuclear, como dicen a veces que Irán puede llegar a tener o no. Pero también del otro lado, si nos ponemos a pensar, bueno, Israel es una de las grandes potencias en cuanto a armamento nuclear y también tiene el sostén de los Estados Unidos, que ya sabemos todos qué papel juega en la historia. Sin duda, está anunciada la visita de Joe Biden en estos días directamente a Israel, así que es una muestra de apoyo. De alguna manera hay un dato que no es no menor y me gustaría que lo diga vos, cuál es tu análisis. Israel prácticamente es la única democracia en esa parte. Bien, sí. ¿No? Y la realidad es que uno habría que ver y charlar con un israelí y que nos dé su argumento hasta qué punto es tan democrático o no. Justamente hoy veía en la televisión un analista político allá justo en el Frente de Bandera que hablaba y enfatizaba en, bueno, dependiendo de hoy en día los gobiernos que estén en Israel, si es más de derecha, si es más de izquierda o centroizquierda, vamos a ver hasta qué punto es tan democrática esta situación. Porque incluso, como dije recientemente, hay mucha parte de ese pueblo israelí que está en contra de ese bombardeo a Palestina por la historia que Israel y Palestina tienen. Comparten. Exactamente.
Y bueno, después tenemos otras personas que dicen, no, esto no es una democracia vía abierta, ¿no? Como tal. Entonces es como muy complejo, ya de por sí la historia en sí misma de estos dos países, como lo que es Palestina y como lo es Israel, es muy compleja, viene de muchos años y podemos estar horas hablando, Sí, claro. pero viene más o menos por ahí. Ujú. Bueno, es un tema muy complejo. Como vos decís, no hay que caer en la simplificación si es juego de un lado o del otro lado de la cancha, porque hay muchos actores externos también, ¿sí? Todo lo que es alrededor de Israel es casi una presión constante contra el océano, Tal cual. ¿no? De Sí. Israel hacia Israel, que está ahí, de alguna manera, protegida por, como vos bien decías, ¿no? Tiene un apoyo de Estados Unidos, de la comunidad casi occidental, de alguna Exactamente. manera, pero no deja de ser un punto de conflicto permanente y y que va más allá de lo que puede ser lo material, me parece. Es Exactamente. una lucha, porque ¿qué pasa con los que son territorios sagrados, tierra santa, de alguna manera, ¿no? Que también está compartido? Exactamente. Bueno, comparten una capital y al mismo tiempo, vuelvo a reiterar, ahí no hay este grupo Hamas que justamente la hora del ataque lo hicieron en el día sagrado que tienen los judíos, que estaban durmiendo, que estaban algunos quizá comenzando su jornada, en donde comenzaron esos bombardeos de alguna manera, en donde los agarraron desprevenidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el cuestionamiento quizá hasta qué punto es efectivo el potencial armamentístico quizá que tiene Israel. Sí. Y hay una cantidad de cuestionamientos que se hacen en base a eso, pero las cuestiones por parte, por ejemplo, de lo que es el gobierno palestino como tal, ellos afirman, o también Israel en cierto punto, que no es una cuestión tanto étnica y cultural, sino que es una cuestión de un enfrentamiento político diferente, que es el Hamas, que va a por todo en esta situación, ¿no? Muy bien, un poquito de luz en un tema muy, muy complejo que está en la agenda internacional, ¿no? Y que de alguna manera todos los países están vinculados o están viendo con atención porque sin duda que influyen. Vean que hay argentinos que quieren salir de ahí para venir acá a la Argentina. Exacto. Imagínate el dramatismo de decir, quiero salir de ahí, de esta situación, de este lugar, de este polvorín, para venir a la Argentina, que no está en las mejores condiciones, por supuesto no está en un conflicto internacional y mucho menos de esas características, en un conflicto bélico, pero imagínate la desesperación en este caso y así mucha gente que también tiene familiares, bueno, está esos civiles secuestrados también, que vaya uno a saber cuál será su suerte también, y eso es parte de lo que conoceremos en los próximos días, en este conflicto que me parece está lejos de alcanzar un punto de equilibrio, ¿eh? Pero por lo menos nos dio un equilibrio, un pantallazo, Victoria Mazzola, así que te agradecemos. No, por favor, un placer. ¿Te pueden seguir en algún lado? ¿Te pueden...? Sí, bueno, no mis sé, redes estás son en la- personales, igual cualquier cosa, Victoria Mazzola, doble Z, así que ante cualquier duda, consulta, me encuentran por ahí. ¿Y acá estás dando clases? Estoy dando clases secundario y Sí. también en adultos, Muy bien. ¿En todo el partido? en todo el partido. ¿Quiroga? Quiroga. Quiroga también. Facundo Quiroga. Quiroga también. Gracias por venir. Por favor.